Vida en el arte. Hoy, la bailarina clásica maestra Sara Nieto. Bienvenidas, bienvenidos. Un capítulo más de Vida en el arte. Tratamos de encontrar el sentido de tantos personajes importantes que están en Chile, que han tenido una trayectoria en el arte internacional, nacional, por supuesto, y han logrado marcar huellas y dejar hitos importantes en la vida y el patrimonio de nuestra cultura. Hoy estamos a través de Instagram, YouTube, por supuesto, y Facebook, con una persona, por supuesto, tan importante que nos conmueve compartir este día, esta mañana, en su academia. Nace en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Desde los 3 años, muy pequeña, estudió ballet, estimulada por sus padres. Ya a los 8 años, ingresó a la Escuela de Danza del Sodre, Gran Teatro de Montevideo. Al cerrarse esta, continuó sus estudios con el maestro Eduardo Ramírez, quien sería posteriormente su director y partner. A los 15 años ingresa al cuerpo de baile del Sodre, Ballet Oficial de Uruguay, hoy Ballet Nacional Sodre. 2 años después, decide retirarse de los estudios de medicina, que realizaba simultáneamente o paralelamente, para dedicarse total e íntegramente al ballet. También termina sus 8 años de estudios de piano en el Conservatorio de Collicher, graduándose con honores. Entre el año 70 y 80, primera bailarina, acepta su contrato para incorporarse en la misma categoría en el Ballet de Santiago, el Teatro Municipal, desempeñándose desde entonces los roles protagónicos del repertorio de esta compañía. Su repertorio como bailarina incluye más de 100 ballets clásicos, modernos y contemporáneos. Bailó prácticamente todos los clásicos en varias versiones: El Lago de los Cisnes, Cascanueces, La Bella Durmiente, Giselle, entre otros. Hablamos ni más ni menos que con la bailarina uruguaya radicada en Chile, coreógrafa, maestra Sara Nieto. Gracias por recibirnos, Sara. No, un gusto muchas saludarte. gracias a ti, Pedro. Encantada. Un honor conversar contigo, más que una entrevista, es una conversación entre una persona que ha significado tanto para Chile, que ha marcado toda una huella. Conversemos, ¿cómo tan temprana edad, a los 3 años, ya estabas tú haciendo tu primer paso? ¿Cómo lo hacías? Literal, arriba de la punta de los pies. Porque eso está mal visto ahora, porque es peligroso para una niña chica, pero en ese entonces la única escuela que había en Montevideo, la maestra era una yugoslava, y nos ponía zapatillas de punta desde los 3 años, así que yo ya desde esa edad anduve trepada encima de mis pobres pies, que fue lo primero que me hizo abandonar el ballet, porque claro, es lo que más sufre una bailarina, ¿no? Los pies, los huesos y todo eso. Entonces ya cuando estás un poco vieja, los pies te dicen basta. Suficiente. ya está suficiente, sí. Cuéntanos, ¿tus padres fueron impulsores, apoyadores de tu...? Sí, mi madre al principio, mi madre era artista de alma. Ella sentía la música y nunca hizo ballet ni nada, pero iba al ballet, le encantaba el ballet, le hubiera encantado ser bailarina a ella. Pero si vieras, ella me iba a ver bailar y me daba consejos, y la verdad que los consejos eran buenos, ¿no? Y ella sentía la música, sentía el arte, y me decía, tenés que disfrutar y mover. Era divina, bueno. Entonces tenía así alma de artista. Mi papá era arquitecto, le gustaba muchísimo también la música, le gustaban las zarzuelas. Yo desde chiquita me conocí todas las zarzuelas, agarraba los discos, cantaba todas las zarzuelas. Así que en mi casa también siempre se escuchó mucha música. Y bueno, y mi padre me empezó a apoyar. Al principio era como un juego ir a hacer ballet. Entre los 3 y los 8 años era un juego. La maestra le había dicho a mi mamá que si me gustaba, que tenía condiciones, que ojalá siguiera, lo que sea. Y mi papá era un poco, tenía un poco miedo de que entrara al Sodre. Tú sabes que en esa época, había más tabú y más cosas. Entonces lo convencimos. Y al final el más feliz era él. Él me llevaba, me iba a buscar. Se hizo amigo de todos los bailarines. Mi papá era bueno para hablar y para hacer amistades, buen comunicador y todo. Entonces terminó haciéndose gran amigo de Eduardo Ramírez, justamente, de mi profesor y mi director. Y él iba a las fiestas de la compañía, como si fuera... disfrutó plenamente. Plenamente. Lamentablemente lo perdí muy temprano, ¿no?
Pero entonces, bueno, el tiempo que estuvo, digo, disfrutó conmigo de... Es importante señalar, Sara, que el Sodre era un teatro muy importante. Sí. Era una pasada, pero obligada de las grandes Exacto, compañías, ¿no? Cuéntanos, sí. ¿cómo viviste tú? Porque también, junto con estudiar danza, me imagino que ibas a los conciertos, a las óperas, no a las zarzuelas. Íbamos a todo. No, a las óperas no, porque empezamos muy chicas, primero inclinadas por el ballet. Ballet y conciertos, era lo que más nos gustaba. Y entonces antes era impresionante, como tú dices, todas las compañías de ballet, las compañías de circo, las compañías, todas las grandes compañías renombradas venían al Sodre. Entonces nosotros hacíamos fila, pero de un día para el otro. Las filas para sacar entrada daban vuelta a la manzana, entonces no daban número, entonces íbamos 5 horas una, la otra compañera cuando pudiera 3 horas, y ahí la gente se iba turnando. Pero no nos perdíamos un solo espectáculo. Venían los grandes ballets rusos, sobre todo. Así que el teatro funcionaba como un gran teatro de Sudamérica. Y mismo, después cuando a nosotros nos tocó bailar, cuando yo formé parte de la compañía, también venían grandes coreógrafos y hacían grandes óperas que también tenían ballet, y nosotros ahí disfrutábamos de las óperas. Yo entré cuando tenía 15 años, entré porque necesitaban gente para hacer Gallo de Oro. Gallo de Oro fue espectacular, con bailarines, artistas, cantantes, el coro, era espectacular. Y bueno, tuve suerte, ahí entré para eso y enseguida hubo un concurso para entrar, así que ahí ya me quedé en la compañía. Una pregunta ya bien para ese momento histórico de Uruguay, ¿no? Un país tan hermoso, tan pequeño, pero tan grandioso en todo sentido, ¿no? Hay que tener mucho respeto y consideración por nuestros hermanos uruguayos. ¿A qué crees tú que se debe ese interés, ese hábito de consumo de cultura en esa época, cuando tú eras niña, ¿no? Lo que pasa es que el Uruguay, tú sabes que es chiquito. Yo creo que todo el Uruguay más o menos tiene el mismo tipo de cultura. Entonces... Es muy homogénea. Claro, es homogéneo. Que hablábamos que de pronto en Chile hay tanta diferencia del norte al sur, entonces es más difícil manejar eso. Pero Uruguay es uno solo, es chiquitito. Sí. Y siempre se inclinó a la cultura, a todo tipo de arte. Entonces no sé en qué va, pero creo que es algo general que se dio por generaciones y de toda la vida, de pensar, por ejemplo, mi abuelita que ahora tendría 130 años, 140, también era amante del arte. Entonces es algo, no tiene explicación, yo creo que es la raza. No sé. Es la raza, porque comentábamos antes de empezar este programa, Mira en el Arte con Sara Nieto, de lo importante que es para el mundo de la música, de las letras, de la pintura, de la danza, lo que decían. Nuestros artistas uruguayos. Yo me tocó estar en Europa y compartir con violinistas, trombonistas de primera fila, de primera línea, bueno, y hay todo un acervo ahí interesante, histórico, ¿no?, que se desarrolló en Uruguay. Sí, es que es muy raro que siendo un país tan chico, que haya gente tan destacada, sobre todo, bueno, músicos yo he conocido que se han ido a los 15, 16 años y entraron en orquestas en Alemania o en Londres, y bailarines también, hay muchos destacados por todo el mundo, ¿no? Hubieron, porque algunos ya no bailan. Pero entonces, bueno, como hablábamos, literatos pintores, todo. Pianistas, hablemos de Marta Argerich, una tremenda. Exacto, pianistas, todo, bailarines. Sí. Entonces, creo que es algo de raza, ¿no? Así es, hay mucho ahí, ¿no? Cuéntame, ¿cómo fue ese momento en que tú le dices a tus padres, papá, yo estoy estudiando medicina, estudiaste piano, fantástico, o sea, el ritmo y la música estaba en tu sangre? ¿Cómo fue cuando tú le dices, papá, no hay más medicina, hay danza? Lamentablemente, mi padre murió antes. Antes, ya. Entonces, pero no, ahí, digo, era importante, por lo menos ellos le daban importancia a la vocación. Ya. Entonces, yo me incliné por la medicina porque en realidad era porque tenía que estudiar algo,
porque no sabía si iba a poder bailar como profesional, porque tú te preparás, pero después no sabés si servís o no servís. Si está la oportunidad. Si está la oportunidad y si de repente no te toman en las compañías, yo qué sé, porque no solo es terminar una escuela, hay que tener suerte también, que yo, entre comillas, tuve mucha suerte. Pero entonces algo tenía que estudiar. Mi hermano estudió Fernando, gran médico, cardiólogo. Y a mí desde chica me gustaba hurgar en los libros de medicina y todo. Entonces, si tenía que elegir algo, me gustaban todas las materias, elegí medicina. Así que, pero sí, al principio fue una locura, porque en el teatro se trabajaba doble horario. Entonces yo estudiaba en el horario del mediodía, y trabajaba de mañana en el Sodre, salía corriendo, estudiaba el mediodía y después de tarde, si teníamos funciones, espectáculos, otra vez al teatro. Entonces, pero a los 15, 16 años. Lo que pasa es que en esa época, esa era la cosa, el bachiller no estaba dentro del colegio, era aparte, tenías que ir a la universidad, ¿no? Entonces era ya como empezar la carrera. Entonces era una vida completamente diferente. Y hubo momentos que ya efectivamente los tiempos... No, ya no pude, no. En realidad el segundo año de bachillerato me costó muchísimo porque era mucho más difícil y teníamos muchas prácticas de física, de química y no me daban los tiempos. Así que ese abandoné ahí. ¿Dirías que Fernando, tu hermano, fue de alguna manera el padre que te apoyó para tomar la decisión definitiva? Mi hermano era un segundo papá, como tú dices. ¿Sí? Claro. Yo lo admiraba muchísimo. Sigo admirándolo. Me parecía un genio, porque desde chico hasta mi papá lo consultaba a él ya cuando él tenía 11 o 12 años. Era una persona que era muy intuitivo y sabía de todo. Entonces, para mí siempre fue como un segundo papá. Y él no, además que me apoyaba en todo, de todas maneras. No había problema. Pero mi mamá fue la que más me apoyó, que también la perdí temprano. Por suerte me vio bailar varias cosas, pero en general sí, para ellos se dieron cuenta que yo tenía la vocación y bueno, había que... Sara, y cuando tú ya te sacan de la escuela, por así decirlo, y te ponen en las tablas, primera bailarina, ¿qué sentiste en ese momento? ¿Qué cosquilleo te dio? ¿Qué desafío? A ver, es emocionante porque... Digo, yo no tenía el título de primera bailarina. Tú sabes que en Uruguay todo es por mérito de oposición y mérito y oposición, ¿no? Se concursan. Entonces, si no hay vacantes, no hay concurso. Tú no puedes ir ascendiendo de categoría. Entonces yo fui cuerpo de baile casi toda la vida, hasta que al final hubo un concurso para primera bailarina, pero siempre bailé o de solista o de principal. Y es algo que se fue dando de a poco. Yo era muy inquieta y me aprendí el lugar de todo el mundo. Entonces empecé así, cuando falta una solista, la Sara se lo sabe. Entonces allá bailaba yo. Así empecé desde chica, ya a los 16. ¿Y eso lo decían tus colegas o los maestros? Los maestros, porque la sala del Sodre, la sala de ensayos, era maravillosa, era enorme. Entonces las dos alas de los costados, tú no molestabas para nada a los que estaban ensayando en el centro, ¿no? Entonces yo no me podía quedar sentada así esperando. Bailábamos, no era la única, bailábamos a los costados todos, nos aprendíamos las partes de todo el mundo. Todos los roles. Entonces, claro, el director que esté o el maestro que esté, igual se da cuenta de que tú te sabes todas las cosas. Y así empecé a hacer suplencia, digamos. Ay, falta una, se enfermó una. La primera vez fue a los 16 años en Bella Durmiente, un rol de solista, de gatita, me acuerdo. Y ahí sí, ese creo que fue el primer shock. Ya, ahora es de verdad. Ahora es de verdad y además que, bueno, era disfrazada de gata, no veía nada porque tenía una máscara de gata con unos ojitos así, salía al escenario un reflector que te deja ciega. Claro, un seguidor. Claro, sí, es un seguidor. Yo dije, ya, agárrate Catalina, dije, porque claro. Sí, acá digo, hay que armas tomar, ¿no? Claro. Y salió todo bien, pero entonces ahí fue la única vez yo creo que tuve como un miedo, como un cosquilleo de no estar segura de lo que iba a hacer, porque tampoco había ensayado nada, me largaron así a la buena de Dios. Y pero entonces no, fue así como progresivo. Empecé a hacer cosas de solista, después faltaba una primera bailarina, me ponían a mí.
Y así fui creciendo y hasta que al final, bueno, ya directamente me ponía, ¿no? Ahora, en lo afectivo emocional, ¿tu mamá asistió a ese estreno tuyo como solista? Sí, ¿Qué sí. sintió ella? No, no sé, ¿Y Fernando? no, sí. ¿Y tu hermano? No, mi hermano era más indiferente, Ah, ya. era tipo papá, así. Miraba a la dice, distancia. Sí, te dice, bien, Sarita, bien, Sarita. Vas bien. Bien, así. Pero yo no sé cuánto se emocionaba mi mamá, Ya. pero entonces ella siempre tenía algo que corregirme. Estaba feliz, ¿no? Feliz de verme bailar y todo, pero siempre decía, es que todavía estás un poco durita, me decía. Y a mí me daba una rabia, pero tenía razón, Ya. porque claro, uno cuando empieza no tenés la soltura de cuando después tenés más experiencia, Claro. y digo, también adquirís más técnica también. Entonces, y a mí me daba rabia, le decía, sí, mamá, tenés razón, yo qué sé, me daba una rabia, pero al final ella tenía razón, ¿sí? Y entonces ella, que no entendía nada de ballet, solo de verlo, pero se daba cuenta, me decía, ay, dice, porque cuando yo vi la película de Ulano, va a poner, tenían las piernas como más sueltas, decía. Hacía comparación. Ella hacía comparaciones, y en realidad, en el fondo, yo interpretaba lo que quería decir. Y sí, ella más que nada me corregía la parte del sentimiento. Ya. Ay, es que La tenés expresividad. tenés que sentir la música. Ay, era divina. Pero pienso que estaba orgullosa, sí, porque fueron varios años que yo bailé de principal. ¿Y tu maestro? ¿Qué opinaba él? Después en el camarín, en la conversación post evento, te decía, mira, estuviste muy bien, corregimos esto? No, te dicen lo que está mal. No, siempre. No, a veces sí, te dicen, bueno, pero siempre el bien es porque estuvo mejor. Claro. Hoy estuvo mucho mejor, o mira, en esta parte, no sé qué, entonces hay correcciones. Pero el maestro Eduardo Ramírez, sí, que me conocía desde chiquita, al final terminé bailando con él. Y yo lo aprecio mucho y lo quiero mucho porque él me empujaba siempre. Dale, nena, era lo que me decía. Vino a la Argentina, ¿no? Dale. A Argentina. Dale, nena, dale. Que si estaba medio pesada, así me decía, ¿qué comiste? Sopa de tornillo. Y así siempre me estaba empujando. Así que... Cuéntame, 18 años tú ya estabas bailando Cascanueces y Lago Los Cisnes. Y interpretaste a Odette. Sí. ¿Qué Ese fue lo máximo. Lo máximo. Lo máximo. Tú sabes que se hacían, eso también fue de un día para el otro. Se hacían funciones en el Parque Rodó, en el lago del Parque Rodó, se ponían un escenario sobre el lago, era maravilloso. Eso para el público era genial bailar ahí. Teníamos temporadas jueves, viernes, sábado y domingo todos los veranos. Miles de personas estaban. Miles. Era horrible bailar ahí porque era, imagínate. ¿Cómo que eso? No, los pisos de compensado, y además que no lo sacaban, estaba siempre, llovía, no llovía, tal piso, entonces el compensado estaba todo así. Vos saltabas acá y caías del otro lado, así. Pero las temporadas eran preciosas. Y ahí se hacía segundo acto de Lago de los Cisnes, que era el sueño de toda bailarina jovencita, eso, Giselle, todos los ballet blancos. Y entonces Eduardo Ramírez me llamó un día de mañana y me dice, nena, me llamó por teléfono, tenés que venir a ensayar porque tenés que bailar el Lago de los Cisnes. Porque, digo, las solistas no estaban preparadas y él sabía que yo me sabía todo. Entonces allá fui a ensayar, ensayamos una vez, ya estás lista. Una pasada y listo. Una pasada y listo. Fue creo que el día más feliz de mi vida, porque claro, ahí tú no sentís el peso de la responsabilidad cuando sos tan joven y cuando te llaman de apuro. Claro. Entonces, para todo el mundo, lo que hicieras iba a estar bien. Así que yo ahí me solté como una loca, nunca fui más feliz, te juro. Así que esa fue mi primera vez de Lago de los Cisnes. Ese fue un hito ahí tomaste más conciencia de lo que significaba llegar a ser primera bailarina ya. Sí, lógico, ya empezás a sentir el peso de la responsabilidad y de ser primera bailarina y de no permitirte una cantidad de cosas. Y después, bueno, lo que más he bailado también de jovencita era el pas de deux de Cascanueces. Con él bailaba, con Eduardo también. Y que eso ya era bien comprometido también. Así que, pero fue así muy creciendo paulatinamente. ¿Y tus colegas, el ambiente, la prensa, las comunicaciones en Uruguay, qué decían de esta estrella que estaba emergiendo, de esta pibe, como dicen ustedes, ¿no? ¿Cómo te miraban? Mira, la prensa siempre fue
muy, muy buena conmigo, siempre me han destacado desde chica. La primera vez de todas que me destacaron, ni siquiera era solista, tenía parte un poquito más importante, había venido un coreógrafo americano, William Dollar, había puesto un ballet que era tipo Balanchine, pura técnica, Ya. y había 2 roles un poquito más destacados que Cuerpo de Baile, yo hacía uno de esos, y ahí ya me gané el premio de la crítica a Revelación del Año. Entonces ahí arranqué, Ya. ahí tenía 16, 17 años. Ese momento para ti fue significativo porque dijiste tú, aquí es esto o nada en la danza, No, ¿no? no, Seguiste como no, a mí haciéndolo me natural, gustaba, a mí me gustaba bailar, nada más. nada más. Entonces yo trataba de hacer las cosas lo mejor que yo podía. El micrófono. Ya. El máximo que yo podía. Y claro, si podía bailar de principal, mejor todavía. Para mí, digo, yo me sentía orgullosa de mí misma, pero a la vez muy comprometida, porque claro, si te ponen es porque pretenden que lo hagas perfecto. Entonces, si no te sale bien o no están de acuerdo, no te ponen más. Pero entonces nunca fui de querer más, de ambición. Sí, soy ambiciosa, claro, pero no al punto de ambicionar, ay, quiero, ojalá le pase algo, porque eso A que otro, me pasa, claro. para poder bailar, eso No. nunca lo sentí. No. Yo era feliz, mira, como tenía el título de Cuerpo de Baile, había veces que bailaba un año entero, bailaba Cuerpo de Baile y alguna cosa de solista, y al año siguiente de pronto bailaba todo el año de principal. Entonces era sub y baja, y la gente me decía, pero no te importa, no, a mí me gustaba bailar de Cuerpo de Baile, de principal, de lo que fuera, ¿no? Pero eso me duró poco, porque después toda la vida fui principal, claro, y ahí ya te acostumbras. Ahí vamos, enseguida vamos a hablar de esa parte tan importante. Vamos a ir a un pequeño comercial, ¿cierto? De quienes nos colaboran desde San Javier. En Sara tenemos buena tierra, buenos vinos, ¿cierto? Ya vamos a hablar de eso. Y hay una institución que es una cooperativa vitivinícola Loncomilla que tiene unos vinos maravillosos, que por supuesto lo vas a degustar tú más adelante con tu marido en tu casa. Te dejaremos una muestra de aquello. Ay, qué Así bueno. que vamos a hacer pequeño comercial y retornamos con esta estupenda entrevista con una maestra, bueno, lo máximo que ha tenido Sudamérica en la historia de la danza en este último siglo. Vamos y volvemos. Vida en el arte, con nuestra querida invitada de hoy, Sara Nieto. Vamos a adelantarnos en el tiempo, querida maestra amiga, ¿cierto? 1980, te llama un gran artista, Octavio Cintolesi. Octavio Cintolesi. Te llama desde Santiago y te dice, venite. Exacto. ¿Cómo fue ese momento? Algo así. A ver, Llegó cuéntanos. un telegrama un día. Un telegrama, ya está. Un telegrama. Entonces yo, ¿qué es esto? Octavio Cintolesi. Octavio Cintolesi. Tú lo conocías a él, ¿no? De nombre, no. Yo nunca había estado en Chile y no tenía tampoco referencia de la compañía. Él era una persona, un artista de renombre, pero la compañía no sabía cómo era. Y estos amigos que yo te dije, que eran compañeros nuestros que estaban en la otra compañía de ballet moderno de la universidad, en ese momento la compañía de ballet moderno de la universidad era la más famosa. La de Chile. ¿no? La de Chile, la de la Universidad de Chile. Ellos habían hecho gira por todo el mundo, sí. Era la compañía famosa de Chile. Pero porque más antigua. Más antigua, sí. Me parece que formó en el año 40 y por ahí, un poquito más. Bastante antes, sí. Bastante, sí. Y ellos, bueno, ya eran conocidos mundialmente. Perdón.
Entonces me llaman para la compañía del Teatro Municipal y yo digo, ay, no sé, yo era casera 100%, a mí no me sacan de Uruguay. Sí, no. Pero ¿qué pasa? Uruguay, habíamos perdido el teatro hacía ya como 8 años. ¿Cuál fue la razón de aquello? Se incendió, claro, pero claro, se perdió todo el teatro. Y entonces estábamos bastante deprimidos, hacía 8 años que teníamos que bailar en teatros más chicos. O en verano se hacían funciones en el agujero que había quedado del Sodre. Entonces era deprimente, era horrible. Ya no podían venir coreógrafos, bueno, ya no se traían maestros, porque ¿para qué si no se podían hacer obras grandes ni nada? Entonces ahí fue mi marido. Mi marido empezó. Vamos, tenés que animarte, ¿qué te vas a quedar acá? Yeah. Dice que va de mal en peor, el teatro nunca lo van a construir. Ya no hay aliciente, no hay esperanza, no hay nada. Entonces mis hijos eran chiquitos, tenían mi hija Leticia 6 y Leonardo 4. Y claro, era un mundo venirse para acá, solito. Era un cambio brutal a un lugar que no conocíamos, no conocíamos la manera de vivir, no teníamos amigos, nada. ¿Tu esposo, disculpa, en qué trabajaba ya en Uruguay? En Uruguay teníamos negocios, teníamos perfumería. Ya. Y nos iba muy bien, pero ahí él largó todo. Primero le dejó las perfumerías al papá, que se las manejara por las dudas que nosotros nos volviéramos. Yeah. Pero él dejó todo y se vino para acá a cuidar a sus hijos y a cocinarle a sus hijos. Porque la mujer tenía que... Un 10. Mi marido, si no fuera por él, estaba tejiendo en Uruguay todavía, ¿viste? Porque allá se acostumbra a decir que cuando no tienen las bailarinas, cuando no tienen nada que hacer, tejen. Entonces... Nada, es una tontería. Sí, claro. Pero bueno, él fue el que me animó a venir para acá. Entonces, como ya era agosto, dijimos, bueno, vamos hasta diciembre a ver qué pasa. Llegué acá, primero me enamoré del teatro, porque estaba con una sed de teatro. De sala, de todo. Camarín. Todo, camarines, escenario, precioso. Bambalinas, todo eso. El teatro es precioso, me encantó todo. La compañía me acogió súper bien, era más o menos del mismo nivel que teníamos en Uruguay. Yeah. Y toda la gente me recibió muy bien y todo. Así que al principio lo que más nos costó fue adaptarnos con los niños. Los niños extrañaron mucho al principio. Sus abuelos, su familia, amigos, el barrio. Los amigos, lo peor, los amiguitos. Sí, nosotros vivimos siempre con una tía soltera y vivíamos al principio con mi abuela también por parte de madre y esta tía que era hermana de mi mamá, que vino a ser casi como una abuela para mis hijos, porque mi mamá ya había muerto hace tiempo, no conocía a mis hijos. Entonces la trajimos para acá, pero ella ya estaba grande y dice, no, hombre, me quiero morir en mi país, no sé qué, así que no me resultó, nos quedamos solos acá. Los cuatro. Y bueno, ahí nos fuimos acostumbrando, ¿qué vamos a hacer? En el ballet me iba muy bien, igual. Y así pasó todo un año y dijimos, bueno, aguantamos un año más. Y ahí fue cuando empezó a cambiar todo. Cuando vino Iván Nagui, sí, y el Chintolesi se fue para Europa, no sé, dejó. Y Iván Nagui vino a revolucionar todo y me dijo, no, yo quiero que tú seas mi bailarina. Y así que bueno. En esa época yo me recuerdo, yo había llegado a Santiago hace un par de años y tu nombre fue, entrevistas en el Mercurio, noticias, sí, Sara Nieto, en la primera... Era una expectación y además algo muy lindo que pasaba en Chile en ese momento respecto a la cultura. Un teatro municipal que también emergió con la llegada de Juan Pablo Izquierdo, la orquesta. O sea, había un síndrome muy, muy positivo. Sí, y un empuje para todo, unas ganas de ser más y de hacer cosas. Además, digo, todos éramos populares. Sí. Juan Pablo Izquierdo, el coro, nosotros, el coro profesional. El coro. Entonces, ¿qué pasa? Que era el Mercurio, cada estreno que teníamos nos sacaba en la tapa del suplemento y entrevistas. Entonces, no había cable en la televisión, sí, todos los estrenos se pasaban por Canal 13. Sí. Entonces, claro, era popular, por eso que la gente se volcaba al ballet. Era un éxito enorme, sí, no solo al ballet, al teatro en general. Y éramos populares por eso, porque digo, salíamos siempre, estábamos con entrevistas en el Mercurio, en tapa del Mercurio, los estrenos por televisión, entonces
Sí, llegó un momento que la gente iba al teatro a ver a los que habían visto en televisión. Sí, pues, eso también traía un público, referente, claro. mucho. Cuando baila fulanita, ella compraban entrada. Cuando baila este y así. Y bueno, Iván Nagui también se preocupó mucho de traer invitados, pero no solo para funciones, sino para pasar de pronto contratados 2, 3 años. Sí. De principales, hombres y mujeres, y entonces, bueno, había mucho material, él transformó la compañía también, entonces éramos muy, muy exitosos. Tú viste y viviste entonces, Sara, hay una metamorfosis importante en el ballet del Teatro Municipal. Sí, sí. Fuiste Eso, principal claro, sí, sí. actriz, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, exacto, exacto. ¿Y qué sentiste en ese momento tú? A ver, lo que pasa es que fue un momento muy difícil que yo, digo, cuando yo llegué, apenas llegué a conocer a los bailarines. Pero claro, había que renovar la compañía porque había un 50% de bailarines que ya estaban en edad de retirarse. Entonces fue difícil porque llegó Iván y claro, dejó afuera una cantidad de bailarines. Entonces tú no sabías, por un lado era pésimo, era malísimo porque los dejaba sin trabajo, y por otro lado no había más remedio porque el arte es así, es duro, es así. Entonces fue difícil para mí, porque claro, yo fui la primera que llegué y de repente, no sé. Tus colegas que te acompañaron un par de meses después no estaban. No, y además que Iván trajo como 11 uruguayos, jovencitos, salidos recién de la escuela del Sodre. Entonces éramos una invasión de uruguayos acá, pero bueno, tuvieron que aceptarlo. Igual, digo, yo siempre me llevé muy bien con todo el mundo, pero fue un cambio muy, muy fuerte. Se trabajaba, pero muchísimo. Digo, ahí Iván era dictador también. No funciona de otra manera sí. Los éxitos, ¿no? Sí, era dictador, pero digo, por lo menos de mi parte se hacía querer y era muy humano y nos conocía bien a todos, se preocupaba por cada uno de la compañía, pero nos hacía trabajar. Así. Diríamos que en esa época el ballet del Teatro Municipal llegó a ser un ballet de estándar mundial. Sí, y además que en ese momento en Sudamérica, no sé si éramos la mejor compañía, pero estábamos ahí dentro de... Los dos o tres primeros, seguramente. Con el Colón y... Teo Pablo, quizás por ahí de repente, otro teatro, claro. Pero sí, y bueno, y viajamos mucho también, nos dimos a conocer. El gran cambio fue cuando fuimos a Nueva York a bailar. Y ahí tuviste otro gran hito, ¿no? Compartiste escenario, ¿cierto? Con primera bailarina en el Cincinnati Ballet, eso sí fue después. Eso fue posterior. Después que se fue Iván Nagui, se fue a dirigir en Cincinnati, entonces él me llevaba para bailar ahí con ellos. Pero entonces en el año 85 era la primera compañía que dirigía Iván Nagui. Y él hacía muy poco que había dejado de bailar él. Y era una persona muy joven. Entonces quería mostrar que él era buen director y que tenía su compañía, que era brillante y todo lo demás. Y Natalia Makarova, no sé si tú la... Sí, Natalia Makarova también era íntima de Iván, nos apadrinó todo, entonces también nos invitó a la casa. Entonces era muy importante si teníamos éxito o no teníamos éxito. Así que era todo un nerviosismo con... Ronald Hine era el coreógrafo de una de las obras de Rosalinda. Estaban todos ahí peleando con la orquesta, porque la orquesta era de allá, ensayando desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Fue una locura. Y bueno, nadie abría la boca, eran unos nerds, todo el misterio, decías cualquier cosa. Entonces, pero valió la pena porque tuvimos mucho éxito. Y ese fue otra cosa buena para mí también, porque fuimos sin reemplazo. Yo no tenía reemplazo, tenía mucha responsabilidad. Así que Iván, bueno, después de eso, después de pasar tanto nervio, como todo le resultó bien, ahí fue cuando me nombró primero bailarina estrella. Bueno, ahí vamos a ir a seguir. Pero fue por ese motivo, ¿no? Sí. Una pregunta quizás que de repente subyace a todo este desarrollo, entre comillas, éxito, tú lo dices de una manera muy, muy, muy humilde, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo, cuántas horas del día un bailarín o una bailarina como tú debe o dedicaste a este estado de mantenerse durante varias décadas en primera línea? Bueno, cuanto más creces, más tenés que trabajar. Cuanto más años tenés, más tenés que trabajar, porque tú sabes que la musculatura se pierde así rapidísimo.
Entonces había momentos que yo ni siquiera quería tener un día libre, porque con un día ya se te va un poquito de ese training así máximo que tenés. Y se trabajaba duro porque se trabajaba de 10 de la mañana a 4 de la tarde cuando teníamos funciones. Entonces después de las 4 de la tarde teníamos hasta las 7 de la tarde que empezaba la función para arreglarte, comer algo, no sé qué, y función a las 7 de la tarde. Entonces estabas todo el día bailando, todo el día. Y yo, sí, digo, me gustaba trabajar, me gustaba. Lo que es el entrenamiento diario, que dura 1 hora y media o 2, no me lo perdía. Si sabía que había clase, aunque hubiera bailado, ponerle la noche anterior, al otro día de mañana, infaltable. Claro. Y sí, a mí me gustaba trabajar, pero digo, también no todos los días te levantas con ganas de bailar, entonces igual tenés que sobreponerte y, o sea, una disciplina y cumplir. Muy... Sí. Maestra Sara, a veces el éxito tiene, a veces, el éxito tiene costos, ¿cierto? Costos de familia. De familia. Y que a los artistas nos cuesta a veces encontrarnos en el punto medio. ¿Tú sientes que en algún instante tu familia pasó a segundo plano o te entendieron bien en todo este tránsito? ¿Cuál de las dos? Yo creo que me entendieron bien porque nunca tuve quejas. Bien, ya. Puede ser que mis hijos, ahora que ya están viejos, de una manera cariñosa, me digan, ay, pero tú nunca no sé qué, no sé cuánto, y tú nunca no sé qué. Claro, si yo nunca estaba en la casa. Entonces yo soy la que tengo complejo de mala madre. Siempre he decidido, tengo complejo de mala madre porque los veía de mañana sí, los levantaba, ya, mañana te arreglate para ir al colegio, no sé qué, era una locura todo. No siempre la mamá exigiendo ahí a la hora. Y no había más remedio, dale, levantate. A mi hijo le tenía que tirar agua para que se despertara, esas cosas que fueron los años de colegio. Son terribles. Sí, yo entiendo a las pobres madres porque es terrible, terrible. Aunque mis hijos, la verdad, también exquisitos, nunca me dieron problema, eran niños tranquilos. Siempre muy independientes, entonces, bueno, no tenía más remedio. ¿Y tu esposo que también, obviamente, era un... No, mi marido, si no hubiera sido por él me ayudaba en todo. Yo lo levantaba de mañana, él llevaba a uno al colegio, a veces yo estuve llevando a mi hija a otro colegio, pero si no, él se ocupaba de todo también. Pero él también empezó a trabajar en el teatro, ya en esa época él trabajaba en el teatro. ¿Qué hacía en el teatro? Como en el año... Él empezó en archivo, ya. Porque no se filmaba, no hacía nada. Y entonces se enteraron que Luciano me filmaba siempre desde que fuimos novios, me filmaba en Super 8. Ya. Entonces, no sabes las grabaciones que tengo, pero era un genio. Ya. El Super 8 filmaba 3 minutos. Ya. Entonces después calculaba justo, dejaba pasar 3 minutos y filmaba otros 3 minutos. A la función siguiente filmaba los 3 minutos que le faltaban, los pegaba y tú no te dabas cuenta cuándo había sido pegada la cinta, porque además también él también sabe música y todo, entonces tiene mucho oído, pegaba las cosas perfectas. Entonces acá se enteraron, acá también empezaba a filmarme en Super 8 cuando empecé a bailar. Se enteraron de que él me filmaba y se les ocurrió, ay, para el archivo sería bueno tener un archivo de videos. Y así empezó en el archivo. Y después fue trepando y hasta el final fue parte de la corporación también. Él se encargaba de todo lo que fuera ventas de abonos, las brochures, todo eso. Luciano Lago. Lo conocí. Sí, una gran persona. El que fue al teatro lo tiene que conocer. Pero por supuesto. Porque además los abonados lo adoraban, porque él hacía lo imposible para que estuvieran bien. Así que, no, marido increíble. Entonces yo no sé, yo nunca recibí quejas de mis hijos, pero yo me sentía, claro. O sea, como diría, él te supo leer la vida artística. Ah, sí, él mismo lo dice, desde el principio. Él no conocía nada de ballet, cuando nos conocemos desde muy chicos, pero bueno, desde que nos ennoviamos ya seriamente, nunca había visto ballet en su vida. No, era celoso de todo, pero te están tocando, me decía. Pero claro, el bailarín te agarra y él es muy celoso. Pero no te das cuenta que te están tocando. Y le digo, ay, Luciano, es así el ballet, te tiene que tocar si no te caes. Y bueno,
y de a poco. Sí, pero que para un muchacho. Para una pareja, porque, sí, claro. No, un muchacho joven, machista, porque todos los chicos en Uruguay eran de esa época, en los años 70, eran todos machistas y se reían de los bailarines y todo lo demás. Claro. Bueno, la cosa que yo bastante hábilmente lo di vuelta. Con mucha inteligencia emocional y todo. Sí, todo lo demás. Y él al final él siempre me dice, yo me di cuenta que el que tenía vocación acá en la familia eras tú. Entonces, digo, se dedicó a mí, en realidad. Importante, ¿no? Sí, digo, es difícil encontrar un hombre así, una pareja así. Entonces, él empezó, por supuesto, no se perdió nunca una función mía. Me llevaba, veía la función, me traía de novio, de siempre. Tenían el club en Uruguay. Es que ahí también era diferente. En Uruguay, los novios, los maridos, también, todos los jóvenes, nosotros, hacían lo mismo. Iban a las funciones, veían a las mujeres. Eran parte de la vida de la mujer. Y entonces tenían el club de los maridos. Entonces, éramos todas chicas de la misma edad, más o menos. Y los maridos se juntaban, eran infaltables. Era lo mismo que cuando mi papá iba y me esperaba, iba al bar de enfrente, en la clase, café, lo que fuera, el café, todo, bueno, el mismo rol, digamos. Pero sí, si no, digo, él al final, bueno, empezó a estudiar historia del ballet, él sabe mucho más que yo de todo eso, claro. Y entonces él se dedicó a mí, la verdad. Maravilloso. Vamos a volver a ese premio maravilloso que se te entrega honoríficamente en Santiago, Chile, ¿cierto? Gracias a la gestión de Iván, por supuesto. Primera bailarina estrella del Ballet de Santiago, ¿cierto? Título honorífico creado por primera vez y única vez en una compañía en Sudamérica. ¿Qué significa para ti eso? Fue terrible. ¿Sí? Fue terrible porque en el fondo yo siempre sentía que no me merecía las cosas. Entonces decir, no había ninguna primera bailarina estrella. No. La única era Alicia Alonso, claro, en Cuba, yo qué sé. Claro. Pero, y si no, eran las inglesas y alguna americana y punto. O bueno, L'Etoile de París, ponele esas cosas. Pero yo decía, ay, Dios mío, este hombre se volvió loco. Pensé, porque claro, digo, ¿qué hago yo con tremendo título? Me sentía mal, digo, debe haber 1000 bailarinas mejores que yo y a mí me dieron el título de primera bailarina, claro, estrella. Entonces, bueno, tenía que cargar con eso, porque era más responsabilidad todavía, un peso sobre los hombros bastante fuerte. Pero entonces, bueno, me lo tomé así como soy yo, a la liviana. Le di importancia así a la modestia, que digo, a veces digo, la gente va a pensar que es falsa modestia, pero por eso a veces mi marido me dice, ya, olvídate de la modestia, olvídate, porque a él le da rabia, dice, vos siempre estás ahí tirándote tierra encima, pero es que soy así, yo no lo puedo remediar. Entonces, si querés te cuento algo gracioso. Por supuesto, estamos a pauta libre aquí, vida en el arte, es eso. Digo, ¿qué hago? Porque claro, digo, no me voy a poner, ay, soy la primera bailarina estrella, y mirar a la gente así de arriba, claro. No, jamás. Entonces digo, bueno, voy a inventar algo. Al otro día, clase, por supuesto. Eso fue en una cena, estábamos con el alcalde, todos festejando la vuelta de Nueva York. Al otro día, clase de mañana, entonces digo, ¿qué hago? Me disfrazo. Entonces me disfracé de bailarina antigua, Etoile, de estas así, llena de collares, me hice unas pestañas postizas así de grandes. Porque antiguamente, digo, en el 1800 las bailarinas se ponían, ¿a quién se ponía más collares y más cosas? Bueno. Entonces, mal vestida a la antigua, un tutú de un color, las zapatillas de otro, así todo, y un chal enorme. Extravagante mal, ordinaria, espantosa, ya. Pero era para hacer reír, no era... Bueno. Entonces, yo siempre fui la primera en clase, nunca falté a clase, entonces, claro, iba a empezar el entrenamiento diario. Y la esposa de Iván Náguira, la que daba la clase, que todos, sí, Marilyn Burr, todos la respetábamos muchísimo. Entonces ella tenía costumbre de hacer unos 10 minutos de ejercicios en el piso, entonces todo el mundo ponía su colchoneta, no sé qué. Y todo, y la Sara no está, y la Sara no vino, y la Sara no sé qué. Entonces me esperaron un poquito cuando iba a empezar la clase. Llegué yo así, bien atrevida, con el chal. Momento, cosa que yo jamás... En tu vida. Una interpretación genial, jamás. Momento, por favor, Marilyn. Así, ¿Qué pasó? Espérame.
Entonces saqué el chal con toda la gente muerta de risa. Puse el chal en el piso, lo acomodé, me senté como para empezar. Marilyn, ahora puedes empezar. Le dije así. Nadie podía creer que yo hiciera parodia. Esa, claro, no, Sí, que yo claro. fuera así como medio atrevida. Bueno, les encantó, eso les encantó. Entonces fue algo que no es que no me lo haya tomado en serio, pero tampoco fue algo que me hizo encocorarme ni nada por el estilo, ¿no? Sara, todos estos los años que tú has vivido en Chile, nos falta todavía una parte de esta conversación tan gratísima, Vida en el Arte con Sara Nieto. ¿Qué lugar ocupa en tu vida, en tu corazón, en tu sentimiento, esa llamada telefónica o de telegrama de Sincholesi y estar en Chile y hacer todo esto, este desarrollo artístico tuyo? ¿Dónde está Chile ahí? Es que mira, gracias a eso que yo hice toda mi carrera. Si no, digo, hubiera muerto ahí en el año 80, en el hoyo. Claro, creo que hubiera tenido que jubilarme o algo, ¿no? Han pasado unos años. Entonces, fue la idea mejor que tuvieron acá en Chile de traerme, porque fue mi vida, fue la parte, te diría, más importante de mi carrera, ¿no? Que además yo también ya estaba madura, entonces yo llegué a los 31, cumplí 32 enseguida, y pude disfrutar mucho más, porque claro, digo, ya tenía un peso encima de haber bailado tanto como primera bailarina, pero todavía me faltaba desarrollarme más como artista también. Así que la verdad que para mí fue maravilloso, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Ahora te voy a presentar este obsequio, naturalmente, que lo vas a compartir con Luciano. Por supuesto que gran sí. persona. Ay, Es un vino Loncomilla. de la cooperativa Loncomilla, ¿cierto? Es un kimchi para que registro la entrega oficial a nuestra artista. Ay, muchísimas gracias, qué rico, sí, Así nos que- encanta. Nosotros tomamos en la comida, en la noche o los domingos, nos tomamos nuestro vinito. Maestra, ahora, ya entre Sara y maestra, uno queda como ahí en el medio. 11 de noviembre del año 96. ¿Qué te recuerda ese instante en la vida tuya? ¿Cierto? Cuando el mismo alcalde Jaime Revenet de esa época, tú haces la última función con un aplauso que Sí. casi eterno, ¿no? Sí, fue emocionante, la verdad que fue muy emocionante. A pesar de que, digo, para mí fue un esfuerzo grande porque ya te conté de los pies, Sí, claro. ya ese año venía mal de los pies y eso. Pero todo eso me lo preparó Iván Nagui. Él fue el que se le ocurrió hacer toda esta locura de invitar a todo el mundo, del coro en el escenario, la orquesta, todo bueno. Y la verdad que para mí, digo, fue muy, muy emotivo. No me dio pena dejar de bailar, porque fue como decir misión cumplida, ¿viste? Si seguía un poco más, capaz que la embarraba y ibas en picada para abajo. Entonces, para mí sí fue una alegría muy grande, digo, recibir todo el cariño de la gente, porque fue impresionante. Y terminar una carrera bien parada. Entonces, eso para mí fue lo más importante, ¿no? Mira, Lo tienes ahí. Qué lindo, Hermoso, me ¿no? encantaba ese ballet. Los ballets románticos me encantaban, me quedaban bien, digamos. Ay, lo tienes todo, ¿cuánto tienes? Me encantan, a mí soy romántica, soy muy romántica, me encantan los ballets románticos, los ballets blancos, el romanticismo en general en el arte me encanta. Sara, nosotros estamos muy contentos, agradecidos de este momento que nos has regalado en la vida para un artista, para un músico que yo no soy periodista, pero me encantan las comunicaciones, el arte es comunicación, la danza, el Exacto. cuerpo es maravilloso. Es un motivo de mucha alegría el que tú hayas abierto este espacio para conversar, para conocerte desde otra perspectiva, porque estamos hablando de una persona que ha hecho de su vida el arte, ¿ya? El arte de los 3 años, estamos Sí, hablando sí, sí. ¿ya? Y agradecerte
mucho felicitar a tu marido, a tus hijos que te pudieron comprender, porque no son pocos los artistas que tienen esta facilidad que tú tuviste, ¿ya? Exacto. Y una pregunta más, digamos, dentro de esta conversación, ¿cómo ves tú la danza en Chile hoy? ¿Qué es lo que tú recomendarías, cierto, a los artistas en primera línea, a las autoridades que son las que determinan ciertos recursos, porque siempre estamos luchando por más recursos, porque las condiciones mejoren? Y es importante que lo diga una maestra que cruzó desde Montevideo a Santiago, de Santiago a Estados Unidos, recorrió el mundo y pudo establecer un hito relevante en materia de danza en Chile. Ya yo lo recuerdo mucho porque los medios de comunicación, no solamente los medios, el público hablaba de este fenómeno de la danza clásica en el Teatro Municipal. ¿Cuál sería tu reflexión y tu comentario al final de esta conversación? A ver, en este momento yo creo que, bueno, el arte en general está pasando por un periodo un poco más de quietud, digamos, un poco más tranquilo. Pero no, que sigan las municipalidades, que sigan apoyando al Teatro Municipal como lo han apoyado hasta ahora, porque la verdad que el municipal sí tiene buen apoyo de las municipalidades y del gobierno también. Pero ojalá que siga así, ¿no? Porque nunca se sabe qué puede pasar. Y a los artistas que sigan su sueño, que sigan trabajando, que lo más importante es la dedicación, el trabajo, seguir el alma, el corazón y si tienen vocación, con más razón. Que todo se logra trabajando con espíritu positivo y llévense bien unos con otros, por favor, que haya paz, ¿sí? Y bueno, nada, dedíquense y sean felices con lo que hacen. Muchas gracias. Un momento muy especial para nuestro ciclo de programas Vida en el Arte, donde hemos rescatado esos aspectos que no se ven, que no se conocen, que a veces las entrevistas no lo dicen porque no se sienten. Cuando se conversa desde el alma y con el alma de los artistas, se configura un escenario distinto en este tipo de comunicaciones. Agradecer mucho a nuestra invitada. Yo soy la agradecida. ¿Ya? Muchísimas gracias, Pedro. Te he interrumpido tu academia de hoy día, que vemos que hay 200 niños esperando para tener clases, niñas, lo que nos parece maravilloso y fantástico. Y a ustedes por seguirnos en nuestras redes de Instagram, www.teatrosacabel.cl. Estoy bastante emocionado con Sara acá, ¿ya? Y invitarles a seguir apoyándonos, como acaba de decir nuestra maestra. Hay que apoyarse entre todos, porque el arte es la vida del ser humano. Sin arte no hay vida. Y ustedes síganos nuevamente. Vida en el Arte, en el próximo capítulo con otro artista invitado. Muchas gracias.